todos los transmisores estén sincronizados y que estén sincronizados por GPS. Por lo tanto, el GPS tiene una señal que se llama 1 pps, es un pulso por segundo. Toda la red va a tener un retardo más, podría tener un retardo máximo de hasta 1 segundo, no más, porque es la distancia entre flancos que yo voy a usar. Y voy a tener que ajustar la red eligiendo un retardo total de esa red. En este caso, 700 milisegundos. ¿Para qué elijo eso? Porque todos los transmisores tienen que transmitir en el mismo momento, inclusive el primero. Todos tienen que salir a transmitir en el mismo momento. Por lo general, las distancias, los tiempos que se tardan en los enlaces de fibra óptica o microondas son pequeños. Son del orden de los 20 milisegundos, más o menos por acá. Pero yo tengo que ajustarla bastante alta, porque cada transmisor, cuando se pone en SFN, el propio transmisor gasta mucho tiempo en estudiar la situación de la señal y en quedarse en espera para transmitir los paquetes todos juntos. Típicamente eso tarda, depende de las marcas, entre 200 milisegundos y 400 milisegundos. Ya el propio transmisor necesita ese tiempo para pensar cómo viene la señal y después terminar de almacenar eso. Supongamos que durara 400 milisegundos, más 20, 420, como estoy en 700, se va a poner en, ¿me doy la cuenta? En 300, no, 280 milisegundos para mandarlo al aire. Esto es importante, porque si ustedes van a comprar transmisores que pueden costar X dinero, o sea, económicos, puede ser que también sean económicos porque el tiempo de proceso que necesita para entrar en SFN es alto. Si yo controlo la red, no hay ningún problema. Si yo entro en una red de un tercero, donde ese tercero dice, ya mi red tiene 600 milisegundos, poné tu transmisor y compro un transmisor barato, podría ser que esté justo al borde del delay total. Otra cosa que tiene esta solución, si yo me pongo en un segundo y entro en cadena con un evento deportivo, aquel canal que no esté en SFN va a estar transmitiendo un segundo. En este caso, 700 milisegundos antes, no hace falta. Y por rating, si yo empiezo a mirar y puedo ver el gol más cerca del gol, me voy a ir al canal que me lo pase más cerca. Entonces, cuando todo el mundo esté en digital, un canal privado tiene que pensar muy bien si se va a poner en SFN y en una red sofisticada de SFN, porque se va a comer ese segundo, y si entra a competir en contenidos con otro canal que no esté, va a tener un problema a resolver. En el caso este de SFN, que es algo que está pasando acá en la Argentina, yo puedo separar los transmisores a una distancia para que la transmisión de los dos transmisores no se vea como un fantasma que el receptor no puede resolver. Eso se llama intervalo de guarda. Esto que está acá es el intervalo de guarda. Y si yo tengo un transmisor que lo puse a una distancia tal y me cae su transmisión fuera del intervalo de guarda, el receptor no funciona. Eso pasa. En lugares donde hay mucha señal y hay mucho rebote del mismo transmisor, el transmisor está poniendo señal fuera del intervalo de guarda. Entonces uno va con el instrumento y dice, acá hay 70 microvolt por metro, es una locura. Sin embargo, el receptor no funciona. Ojo que esto pasa, lo que les acabo de decir. La televisión digital anda muy bien y se ve muy bien cuando anda la red bien. Poner la red en funcionamiento no es más fácil que la televisión. No es más fácil. Es más engorroso, tampoco hay que cortarse la mano, pero no es digital, enchufe y funciona. Nada de lo que es digital, enchufe y funciona. ¿Sí? Esto es un tema que hay que tener en cuenta y pasó aquí con la red de TDA, donde Canal 7 estaba en un octavo de intervalo de guarda, y fíjense que si yo estoy en un octavo de intervalo de guarda, la máxima distancia que puedo poner un transmisor de otro es 37,8 kilómetros. Cuando comenzó la TDA acá, el primer anillo de repetidoras estaba a 50 kilómetros. Por lo tanto, si yo ponía suficiente potencia para que haya solapamiento, los receptores no iban a funcionar. Entonces, en realidad, la mayoría de los canales que transmiten en TDA están en un cuarto. ¿Por qué? Porque un cuarto da 70 y pico kilómetros, 75 kilómetros,
y entonces yo podría poner suficiente potencia para que haya solapamiento y que los receptores no dejen de funcionar. Canal 7 al día de hoy todavía sigue usando 1/8. ¿Por qué? Porque con 1/4 yo bajo mi carga útil de 19 megabits a 16 megabits. Y por lo tanto tengo o que bajar la calidad de la alta definición o no puedo poner una señal de definición en estándar al lado. Entonces sigue estando en 18, en 1/8. Lo que se hace para evitar que no haya interferencias es que casualmente no exista el solapamiento. O que estén apareciendo, que es lo que está pasando, un primer anillo, un preanillo que está puesto mucho más cerca de transmisores en SFN que me permite que el transmisor que estaba en 50 kilómetros siga teniendo la potencia que tiene ahora, porque va a aparecer un primer anillo que va a estar a menos del 37 con el transmisor principal y a menos del 37 con el primer anillo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Hay una primera red mucho más cerca que la primera que se planifica. Pero esto es importante también, porque si no uno le mete mucha carga, está todo muy feliz, le mete un SFN por ahí y resulta que creyendo que iba a ver, no. La otra ya tenemos. La otra solución es transmisor único, ¿sí? Donde yo tengo un solo transmisor. Como les dije, probablemente sea más tentador para un canal privado ir a un único transmisor, porque es un único punto de costo operativo, y no tener varias transmisores distribuidos en la zona, que implica alquiler, seguridad eléctrica, seguridad, enlaces, fibras, microondas, etcétera, etcétera, donde de vuelta Coca-Cola no paga. Al contrario, las grandes marcas que trabajan en los canales de televisión, que son el canal de televisión vive de la guerra entre las marcas y los supermercados en líneas generales, en donde le van a poner su marca para no depender del lugar de la góndola donde está en el supermercado, y el supermercado para tener una marca más grande que la marca. Y de eso viven en líneas generales, ¿no? Procter & Gamble, Johnson, etcétera, luchan por imponer sus marcas, y ahora hasta para imponer su marca corporativa, que eso no se veía antes. Y esas marcas, por lo general, sectorizan la presencia de sus productos, por lo tanto no le interesa demasiado si la marca quiere estar en el centro de la ciudad, que yo le diga, mira, llega hasta 70, 80 kilómetros. No le interesa. Entonces, si yo lo hago con una red de SFN, a mi costo, y le digo a Coca-Cola, mirá que ahora te están viendo acá, Coca-Cola puede decir, para mí es lo mismo, y yo te pago igual. No, pero mirá que mi red es más sofisticada, ahora tenés más presencia, no me importa. Por eso es muy importante para la actividad privada analizar este tipo de situaciones donde creen que uno con innovación tecnológica puede lograr mayores ingresos, y probablemente los logre si encuentra otra avenida de negocio alrededor de eso, pero no dándole argumentos al negocio tradicional o la nueva tecnología. Desde lo técnico, yo puedo identificar lugares en los cuales tengo que reforzar, y puedo ir con lo que se llaman gap fillers, reforzadores de señal, en donde técnicamente es un transmisor, lo recibo por una antena, lo mando por el amplificador y lo tiro por otra antena. Lo que tengo que tener cuidado, y ahí es el valor del gap filler, es cómo ese aparatito no hace que yo entre a oscilar, ¿no es cierto? Y empiece a generar oscilaciones que hacen que en definitiva el receptor digital no hable. Ha pasado donde yo en un lugar tengo mal servicio, pongo un gap filler y tengo peor servicio. Yo recibo una señal, esto lo explicamos rápido para no ser que se aburre. Esa señal se realimenta a la entrada y lo toma el transmisor como una nueva señal, que vendría a ser esta señal. Esta es la señal que sale amplificada y que la toma con un cierto delay y la vuelve a amplificar. Si yo no tengo ninguna forma de cancelar el eco, lo que se llama el eco canceller, y ahí es donde vale el gap filler, estas señales van a ir creciendo en amplitud, y van a empezar a oscilar, y yo no voy a poder lograr ningún refuerzo útil. Voy a gastar dinero, no voy a poder. Entonces la mayoría de los gap fillers lo que hacen es identificar una ventana con la señal de salida y desde un punto de vista interno de software volverla a sumar a la entrada invertida, cosa de que esa tendencia a la oscilación se anule.
y de esa forma yo puedo tener gap filler de alta ganancia, porque si no lo que voy a tener que hacer es poner el gap filler con una antena receptora y la transmisora que esté del otro lado del edificio para que haya una buena aislación y no se vea y bla bla bla, que tiene que ver con gasto de ingeniería, y a lo mejor manejar potencias muy pequeñas. Si yo compro un gap filler que es un poco más caro, pero tiene un poder, digamos, de procesamiento más sofisticado, voy a poder usar más potencia, no voy a tener que trabajar tanto en la aislación y voy a reforzar una zona con mejor resultado. Esto es lo que pasa entonces si yo tengo un gap filler en donde cuando yo sumo esta señal, por ejemplo, en forma invertida, lo que está pasando es los ecos de la señal principal tienden a bajarse. Si pasara lo de la primera parte, esta que está acá, a medida que los ecos se van amplificando y están más atrasados, salen de fuera de la ventana del receptor, de lo que llamamos el intervalo de guardia, ¿cierto? El receptor no funciona. Entonces, desde el punto de vista técnico, tiene sentido estudiar un poco las características del gap filler que les pueden ofrecer para ver si efectivamente tiene todo lo que debería tener un aparatito de esta característica. ¿Okay? Bueno, esto es un poco lo que tenemos. Cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Una pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta. Sí. ¿A qué alcance estamos refiriendo el valor de Bueno, depende de la marca. la marca mucho cuánto es? No, yo no tengo marca. Entonces, No, a ver, típicamente un transmisor de una marca europea puede estar costando en 600 vatios, puede estar costando entre 20 y 30 mil dólares, ¿sí? Sin la parte de encoders, y puede tener, depende también del lugar y la altura donde yo ponga ese transmisor. No sé, acá por ejemplo hay un no, en los pueblos con una antena de aproximadamente 30 metros, una cosa así, o sea, una torre de 30 metros y un transmisor de 600 vatios y una antena que gane, suponete, 10 dB, o sea, 10 veces, podrías estar cubriendo tranquilamente 30 kilómetros de redonda. Bueno, podemos hacer un montón de preguntas, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Bertolotto. Muy breve introducción, en realidad, incluso como anécdota. Nos conocimos hace varios años con Manuel, especialmente con la OSCA, trabajando en áreas de la Universidad Nacional de Febrero, proyectos comunes. Nosotros estamos en un área de producción audiovisual en la universidad, hemos trabajado también en desarrollo de varios laboratorios y en la conversación surgió la inquietud de tratar de seleccionar fondos públicos para fortalecer y promocionar la industria audiovisual. Creemos que es una oportunidad inmejorable para la industria audiovisual. Mientras tanto, sucedió que finalmente fue declarada industria, es decir, en un decreto, el decreto 1528 del año pasado, del 2012, inicialmente se dio estatus de industria audiovisual desde el punto de vista sobre todo cinematográfico. A principios de este año, en febrero de este año, la ley 26.838 finalmente establece que el audiovisual es industria. Obviamente, lo era sin necesidad del nombramiento, ¿sí? Sin necesidad de la formalidad. Sabemos que es una industria en la que estamos inmersos, pero esta declaración por parte del Gobierno Nacional facilita mucho la posibilidad de trabajar y de acceder a líneas de fomento, por ejemplo, como esta de las que nos van a contar ahora.
Y en ese sentido, como productores audiovisuales, lo que sí consideramos es que si bien vemos a la industria como un sistema totalizador, como un todo, en el que está no solamente la producción de contenido, el tema de este encuentro, los contenidos de la televisión digital, sino también todo lo necesario para facilitarlo, la ingeniería, la transmisión, los dispositivos, el software. Consideramos que es cada vez más imprescindible establecer puntos de contacto y trabajo conjunto multidisciplinario en esta materia, y que por otra parte los productores audiovisuales debemos hacer el esfuerzo, los productores de contenido sobre todo, debemos hacer el esfuerzo de pensar en nuestra actividad más allá del concurso circunstancial por el cual realizamos una serie de 13 capítulos, de 4 capítulos o de 8 capítulos y después vemos qué hacemos. Es decir, es un momento ideal para plantearnos políticas a mediano plazo y a largo plazo desde el punto de vista de los contenidos, porque de hecho está en el terreno fértil para poder pensar en ese sentido. Así que bueno, para terminar la anécdota, en el proceso de trabajo y de tratar de entendernos desde la producción audiovisual hacia la promoción industrial y la economía, surgió una reunión con Luis Valle que coincidió, digamos, en considerar que esto es de interés para el sector, que es algo que desconocíamos porque además tenemos la deformación profesional de no considerarlo. Pensamos en los concursos, como dije, de contenido para terminar con un producto en la mano, pero no necesariamente pensamos en la sustentabilidad de la empresa que dirigimos, y es más, en muchos casos hasta se considera que es prescindible, que podemos cerrar esa productora y abrir otra en la circunstancia futura que sea necesaria. Bueno, esa es una de las cosas que desde la producción audiovisual tenemos que cambiar, y me parece que justifica enormemente cambiar ese modo de pensar por las ofertas que tienen estos representantes del Estado y de la función pública. Así que gracias y seguimos en contacto porque desde la universidad nos interesa y mucho participar de estos procesos, contribuir con lo que sea necesario de capacitación o de no quiero decir la palabra consultoría porque ellos les pone, se hace correr frío por los campos, pero sí digo, de pensar estos procesos y tratar de trabajar conjuntamente para buscar soluciones posibles a la futuro. Gracias. Buenas tardes a todos. Luis, gracias por la invitación. Julio, lo mismo por darnos esta oportunidad de poder interactuar una vez más con el sector, ¿sí? Recuerdo que acá mi compañero, el coordinador del programa, Alejandro Nasterio, para que les explique un poco una visión más técnica del programa. La idea mía es presentarles en líneas generales de qué se trata, y como primera introducción me gustaría aclararles que la CEPIME cuenta con 10 a 15 programas más o menos activos, ¿sí? Lo primero que los invito a hacer es invitar a la página del Ministerio y de la CEPIME en particular, Ministerio de Industria, para interiorizarse sobre estas líneas, porque yo le vengo a presentar una de esas líneas, la única en realidad, que está apuntada a grupos asociativos. Es decir, que todo proyecto individual, inclusive de consultoría, que decía recién Julio, lo pueden canalizar vía otros programas. Así que primera invitación o propuesta es en este intercambio, en este conocimiento mutuo de la industria y desde el Ministerio. Los invito a que vean los otros programas, si alguno de ellos les sirve para sus proyectos. Respecto de este programa en particular, lo primero que les quería comentar es que está subdividido en 4 líneas. Yo después voy a ir pasando algunas diapositivas en particular. La idea es hacerlo dinámico y sobre todo a partir de mi trabajo, que es recorrer el interior del país. Yo tengo mucho intercambio con ustedes y con gente como ustedes en realidad. Y entonces sé que van a surgir algunas preguntas muy puntuales que me gustaría tener tiempo para irlas viendo, porque en la pregunta de uno quizás empiezan a aparecer algunas ideas para el resto, ¿sí?
Pero en líneas generales decirles que el programa aborda al grupo asociativo desde dos enfoques. Un grupo asociativo es o 5 o más pymes, y acá el énfasis lo ponemos en el tema de que sean pymes, es decir, que no sean grandes, ese es el límite. O una cooperativa, una sola cooperativa también para nosotros es un grupo asociativo. Eso es lo primero que es importante que sepan. Lo segundo es el grado de consolidación de este grupo. Sea una cooperativa o sea un grupo de 5 más productoras o lo que fuera del sector. Entonces, a partir de ahí nosotros hemos dividido el programa en 4 sublíneas, ¿sí? Si podés pasar rápidamente, un poquito más, por favor. Ahí tendrían la primera síntesis de lo que son las 5 líneas las 4 líneas que tenemos, que a su vez tienen otras subdivisiones. La primera de ellas, a ver si aparece. La primera de ellos, de estas líneas, apunta a grupos sin ninguna figura jurídica, es decir, 5 o más individualidades que vienen haciendo cosas cada uno desde su parte, digamos, y que surge una necesidad concreta de un proyecto común, una necesidad común, y a partir de eso se juntan y comienzan a gestionar un proyecto, repito, compartido por los 5. Nosotros en esos casos lo que podemos son intervenir de dos formas diferentes. Una es financiando el pago de un coordinador. Un coordinador que como nosotros lo vemos es una especie de gerente del proyecto, es decir, aquel que va a administrar. Y esto, para nosotros esta figura es central, ya que ustedes individualmente seguramente van a seguir haciendo sus trabajos y este proyecto alguien lo tiene que de alguna forma conducir, ¿sí? Y esta persona, que tiene que ser alguien externo a las 5 organizaciones que se juntan, repito, para nosotros es clave y lo único que nosotros nos vamos a meter u opinar, mejor dicho, va a ser en el perfil de esta persona, ¿sí? En algunos casos nos pasa, no sé, les puedo contar ejemplo muy sencillo, pero digo que el perfil de esta persona que elige el grupo no es consistente con la idea del proyecto que están presentando, de inversión o de producción común o lo que fuera. Entonces ahí solamente nosotros nos metemos en el sentido de decir, bueno, agregarle este conocimiento o esto al perfil del coordinador. Una vez acordado el perfil, la persona la eligen ustedes porque la idea es que sea justamente un empleado de ustedes. Acá el punto es que nosotros lo que vamos a hacer es pagarle 6.500 pesos por mes durante 6 meses y en los segundos 6 meses, es decir, un año en su totalidad va a trabajar el coordinador, va a ser mitad y mitad ese pago. Con la idea, por un lado, de que el grupo ya se haya consolidado lo suficiente como para poder pagar esta mitad. Y en segunda instancia, vuelvo a decirles que el grupo lo considere un empleado y que valide los informes que hace para nosotros recién ahí liberar los fondos, ¿sí? Y el pago a esta persona. Bien. Dentro de esta posibilidad, bien, ustedes van a estar por supuesto, en la segunda sublínea, digamos, la que es producción industrial, ¿sí? Ahí tienen los montos, ¿sí? Hasta 600.000 pesos en ANR. Brevemente, un repaso de lo que quiere decir ANR para aquellos que no conocen el término. Aportes no reembolsables, es decir, de alguna manera son subsidios, y digo de alguna manera porque la idea es que el grupo compra, rinde los desembolsos y nosotros en un tiempo muy rápido, una semana, 10 días, porque el programa en sí mismo ya tiene los fondos disponibles para esto y ya se acordaron los desembolsos, se le reintegran estos fondos. La proporción entre lo que es la inversión del Estado y la del grupo es 60-40. Es decir, que para obtener 600.000 pesos en subsidios en ANR, el proyecto en su conjunto debería ser de 1 millón de pesos, ¿sí? Bien. Luego vamos a hablar de la contraparte porque eso es común a todas las líneas. La segunda línea, pasámosla, es para grupos asociativos fortalecidos. Es decir, también son 5 o más empresas, pero en este caso ya tienen decidido una figura jurídica que los represente. Nosotros la que vemos como más viable es el consorcio, la ley 26.005. Cualquier cosa, esto ya es más, como digo, más fino y a lo mejor a aquellos que les interese después le hacemos llegar la ley o en algún caso puede ser que ya estén conformados bajo una figura jurídica.
Simplemente respecto a esto, estamos abiertos a otras figuras jurídicas. Si arrancarían ahora de cero con la decisión de unirse bajo una figura jurídica que ya tiene una historia atrás, les sugerimos el consorcio. Si nos presentan ACE, UTE o cualquier otra forma que ya preexistente, bueno, lo analizaremos caso por caso. En realidad la UTE no nos gusta mucho por el tema de la transitoriedad de la razón por la cual se juntan. La ACE también tiene algunas debilidades, pero bueno, iremos viendo caso por caso y de surgir, insisto, un grupo que ya tenga figura jurídica, lo vemos. La idea no es hacerlo perder tiempo, sino consolidar la idea, ¿sí?, de ustedes trabajando juntos. En esta segunda línea desaparece, por supuesto, la figura del coordinador, porque se supone que el grupo o ya la tiene o la va a tener en función de que ya está consolidado, ya tiene forma de pagarlo. Y los montos de ANR son 900.000 pesos, por lo tanto el grupo debería desembolsar 600.000 pesos en un proyecto de 1,5 millones de pesos, ¿sí? La siguiente línea, yendo así muy rápidamente, es la que apunta a cooperativas. Ahí en cooperativas tenemos dos tipos, pero como siempre vemos una con coordinador, otra sin coordinador. Aquella que tiene coordinador recibe un poco más de montos, 720.000 pesos, es decir, un proyecto de 1.200.000. Para el caso de con coordinador, 600.000 pesos, es decir, un proyecto de 1 millón de pesos. Finalmente, lo que tenemos es una línea para laboratorios, que es la más compleja de todos. Requiere de algunas precisiones técnicas que probablemente Alejandro ahora les explique más en detalle. Lo importante acá es que sepan que para esta línea se destinan 1,5 millones de pesos en ANR, por lo tanto el proyecto, siempre manteniendo esa relación 60-40, sería de 2,5 millones de pesos. Algunas consideraciones que darles sobre lo que se puede comprar y lo que no. Sí. Bueno, acá empiezan las cuestiones más puntuales que me interesaría muchísimo que ustedes les queden claros hoy. ¿Qué se puede comprar? Como verán ahí hay un montón de tecnologías blandas, intangibles, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la letra, pero nosotros hemos visto, digamos, con el trabajo que venimos llevando a cabo que es del programa en otras industrias, no solo en la de ustedes, donde ya tenemos más de 200 casos de diferentes tipos y van a estar al servicio de ustedes. Es más, ya con Julio tenemos, desde que empezamos a trabajar juntos, les contaba él, hace 4 o 5 meses ya tenemos unos cuantos proyectos de personas como ustedes. Lo cierto es que lo que nosotros más vamos a desear y lo que más vamos a bancar como ministerio es tecnología dura, es decir, bienes de capital, maquinarias, equipos, fierros. Y en lo posible, y cuando decimos lo posible, que vamos a hacer todo lo posible, de origen nacional. Eso forma parte de una visión y de una lógica que tenemos desde el Ministerio de apuntar con subsidios el trabajo argentino, es decir, evitar subsidiar trabajo japonés, chino o alemán. Hecha esta aclaración, por supuesto, cuando empezamos a hablar con compañeros de ustedes, en muchos casos casi que se nos reían, decían, pero si acá es todo importado. Resulta que cuando empezamos a hacer el número fino, y una grata sorpresa para nosotros y también para ustedes, para los productores, había altísimo componente nacional. Estamos hablando de todo lo que es iluminación. Yo no voy a entrar en detalle porque acá lo que saben son ustedes, pero empezamos a descubrir que los trípodes, en fin, fierros para las luces, o todos los fierros que van sobre el piso eran nacionales. Que había consolas y que había equipos que también eran nacionales, y que resultó que lo más costoso importado eran las cámaras. En un proyecto de 1 millón de pesos ya teníamos garantizado quizás más del 50% nacional, y entonces ya para nosotros subsidiar, digamos, un 10% de trabajo extranjero, siendo que no hay en el país, podría ser más aceptable o tolerable. Es decir, abóquense, piensen en un proyecto entonces que va a equiparlos a ustedes, a 5 de ustedes o más, con fierros, y que esos fierros en gran parte van a tener que ser nacionales. No todos, porque lamentablemente es la realidad de la industria que los va a abastecer a ustedes, pero para nosotros es clave ir desarrollando proveedores para ustedes, y es clave subsidiar entonces indirectamente a esos proveedores. Por eso que ponemos el énfasis en esta situación. Por lo tanto, todo lo que son tecnologías blandas que están ahí, como capacitaciones, estudio de mercado y demás, en realidad, salvo aquellas que sean muy precisas de la actividad de ustedes y que formen parte del proyecto, y si el proyecto no cuenta con eso se cae,
no lo tratamos de no elegirlo, ni para subsidios, ni para el 40% que tiene que poner el grupo. La razón es un poco obvia. Piensen que este programa no fue pensado para ustedes. Y nosotros al comienzo de nuestro trabajo, ya hace varios años, nos encontrábamos que venían 5 empresas con un proyecto. Cuando hacíamos números, el proyecto eran 300.000 pesos, un estudio de mercado en Europa, y 200.000 pesos de fierro. Y cuando metíamos un poco más la lupa, encontrábamos que era un consultor. Por eso decía Julio recién, nuestro temor por los consultores, que era que había juntado el grupo, porque claro, son los que están en el territorio, laburando, y es lógico, nosotros no estamos en contra de ese trabajo. El tema es que se entienda cuál es el objetivo nuestro político como ministerio y cuál es el tipo de equipamiento o de inversiones que queremos financiar. Por último, entonces, respecto de esto de intangible versus tangible, llegado el caso entonces que esté debidamente justificado, podríamos pensar un 10, un 15%, es decir, un proyecto de 1 millón de pesos, 100.000 pesos en capacitaciones muy puntuales para, no sé, para optimizar el uso de los equipos que están comprando. Ahí cierra todo. Bien, ¿qué gastos no se pueden tener en cuenta ni como contraparte ni para el 40 ni para el 60%? Además de lo que dije recién, todo lo que son, creo que está en la siguiente filmina. Sí, no son contemplados. Todo lo que son gastos corrientes del proyecto y del grupo, salarios, alquileres, no pueden insumos. Entiendo que acá insumos hay pocos, pero piensen, insisto, que esto es para todas las industrias, ¿no? En fin, gastos que no tienen nada que ver con el proyecto, por supuesto. El tema de rodados también, les puedo contar un rato largo y se reirían más de uno de ustedes sabiendo que muchos empresarios nos venían a pedir subsidios para comprar una 4x4. Bien explicado todo, pero entonces tuvimos que directamente eliminar, ahí está en el punto 3, adquisición de rodados, ¿sí? Y además por el tema de que nosotros lo que pretendemos es que, y esto sí es importante, que los equipos estén fijos y sean de baja propiedad individual. Lo posible, la idea que está detrás de todos estos incentivos que hay es consolidarlos a ustedes como grupo. Entendemos, después de haber ido conociendo la actividad de ustedes, que es clave, en algunos casos es la única forma que tiene sentido quizás económico e industrial lo que están haciendo ustedes ahora. Por lo tanto, me parece que llegamos a un momento interesante para, por lo menos, que ustedes nos conozcan, que sepan que existimos y ver si se animan a ir formulando algún proyecto entre varios. Lo último que tengo, y lo dejo acá, mi compañero, el tema del 40%, la contraparte del grupo. Bueno, decíamos que todo proyecto tenía 600.000 pesos en subsidios, 40% con el grupo. De ese 40%, la mitad, es decir, 20%, de todo el proyecto puede ser con equipos que ya tiene el grupo. Se valorizan de la forma más sencilla que hay, es decir, inclusive Julio y otras organizaciones públicas que tenemos trabajando con nosotros, como el INTI, nos pueden ayudar a que entre todos podamos ponerle un número a lo que ustedes están poniendo como contraparte. La única condición que se le pide al grupo es que esa contraparte sea funcional a todo el proyecto, ¿sí? Es bien sencillo, se necesitan, por decir, 3 cámaras, 2 las compramos nuevas, una ya la tenemos y esta cámara sale tanto, perfecto. Eso es un 20%. Y hay un segundo 20% de ese 40% que sí o sí tiene que ser aporte monetario. También, acá la experiencia nos muestra que subsidiar el 100% de los proyectos termina siendo contraproducente para todos. Sabemos, en este caso, cada vez me cuesta menos plantearlo porque entre los propios industriales o emprendedores hay consenso de que no quieran recibir el 100% del subsidio, porque es la única forma que nosotros también tenemos como ministerio de saber si es un hobby, un plan B, o realmente se va un proyecto en el cual ustedes confían. Y ese es el tipo de proyecto que a nosotros nos interesa. Los que ustedes mismos le van a poner garra, a la formulación de los proyectos y le van a poner garra a la ejecución y vamos a ir cumpliendo los tiempos. Bien, por último, ya con esto me despido. Si querés pasar a la última, ahí tienen una síntesis de todo lo que estuve tratando de explicar recién.
decirles que el programa en sí mismo es muy ágil, solamente en una etapa van a estar solos, que es en la formulación de la idea del proyecto, que es en realidad un formulario muy sencillo que responde 2 o 3 cosas, como decirles para qué quieren la plata y en qué la quieren gastar, una cosa así. Después sí vamos a ir al detalle, pero cuando vamos al detalle, ustedes van a tener un técnico nuestro trabajando con ustedes. Es decir, también ahí eliminamos cualquier tipo de formulador, consultor, nos encargamos nosotros con ustedes de formular el proyecto. En ese sentido también que quede muy claro, porque muchas veces ustedes, como es un estereotipo que yo tengo armado de ustedes, pero pienso muchos de ustedes son artistas, están en otra, les molestan los números, les incomoda. Acá no va a ser muy engorroso todo eso, ténganlo en cuenta también a la hora de animarse a ir por lo menos discutiendo entre ustedes una idea para presentar el proyecto. Bueno, después en todo caso, si todavía nos queda algo de tiempo, me gustaría que nos hagan llegar algunas ideas que ya tengan o lo que fuera sobre proyectos concretos. Ahora los dejo con Alejandro. Muchas gracias. Y otro también puede mandar a sistemas productivos locales, o entrar a la página del Ministerio de Industria. Como decía Juan, no solo los datos, indicaciones de cómo aplicar a los diferentes programas, también están en los formularios que él les comentaba. Más allá de esta cuestión, lo importante es que ustedes entiendan a qué apuntamos del Estado, qué política queremos implementar para comenzar y promover una industria como la que ustedes pertenecen, ¿no? Como la que ustedes intentan desarrollar. No vamos a entrar en la discusión de la industria, esto es una industria y los países desarrollados tratan de impulsar este tipo de industria. Un país desarrollado es un país industrial, por eso desde el Ministerio de Industria el propósito es de hacer políticas verticales, tratando de identificar sectores para que de esta forma hagan un fuerte núcleo de desarrollo tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Nosotros trabajamos con 2 matrices, una matriz sectorial y una matriz territorial. Importan las 2 cosas. Quiere decir que un buen grupo es un buen grupo donde se va a desarrollar un proyecto industrial, un proyecto que tiene apropiación de conocimientos y desarrollo de conocimiento, por lo tanto, para todos sus integrantes, y al mismo tiempo es un grupo bien localizado y donde hay contacto entre los integrantes del grupo, si no, no es grupo. Desde el punto de vista de la metodología que trabajamos nosotros, que es la metodología de localización. Ustedes habrán escuchado la palabra cluster, que significa conjunto que se diferencia del resto o racimo. En realidad esto tiene sentido cuando es un enfoque sistémico que trata de vincular a diferentes actores para que el proyecto, que individualmente no se puede llevar a cabo, de manera colectiva sí se puede. Varios puntos, esta es la parte conceptual que fundamenta el desarrollo de nuestro programa. Entonces, ¿por qué el Estado hace un aporte económico y hace un aporte técnico para el desarrollo de estos grupos? Porque le interesa desarrollar sistemas productivos locales, le interesa desarrollar núcleos de productores capaces de incrementar su base de conocimiento y de sus capacidades. Es decir, un buen proyecto es un proyecto donde ustedes van a aprender, mejorar sus capacidades
y incorporar tecnología desarrollándola. Y aquí un punto fundamental, retomando lo que decía mi compañero, una cosa es la tecnología que desarrollamos, otra cosa es comprar tecnología. En realidad la tecnología no se puede comprar. El conocimiento es diferente a la información. Ustedes lo que compran es información. Pero ustedes cuando compran información lo que tienen que hacer es transformar esa información en conocimiento. Hablaban antes, ahí pude ver unos minutos antes, de los sistemas de transmisión, ¿no? Y siempre existe un receptor y un emisor y todo este tipo de cuestiones técnicas en las cuales no me voy a meter, pero lo que existe en un sistema, y en un sistema social como el que ustedes pertenecen también existe, es la capacidad de incorporar información de diferentes lugares y transformar dentro de una caja negra o dentro de un determinado circuito esa información en conocimiento y después volver a introducir ese conocimiento en el mismo circuito para así reforzarse y ser cada vez más potente desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, a lo que nosotros apuntamos y lo que está detrás de nuestro objetivo es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico significa saber cómo hacer las cosas. Por lo tanto, si ustedes compran una máquina que no tienen ni idea cómo funciona, que se les rompe un repuesto y tienen que llamar a China para tratar de cambiar ese repuesto, eso no es aumentar el acervo de conocimiento que ustedes tienen. Es por ahí aumentar el acervo de capital físico, pero lo que nosotros apuntamos es a aumentar el acervo de capital, de capacidad tecnológica que tienen cada uno de los individuos que pertenecen a un grupo. Y aquí que la capacidad tecnológica, y aquí hay una evidencia empírica bastante importante a nivel internacional, aumenta cuando se trabaja en grupo. O sea, el hecho de que 2 o 5 es mucho más que la suma de esos 2 o 5, o sea, todo es mucho más que la suma de los partes, es una cuestión sistémica que refuerza las capacidades de los grupos. Y cada grupo o cada sistema es una individualidad, tiene un ADN propio y funciona diferente porque los actores son diferentes, las empresas son todas diferentes y las empresas actúan en un territorio con sus propias características. Entonces, conceptualmente, hay desarrollo cuando hay desarrollo tecnológico y hay innovación. Entonces, el Estado, desde el Ministerio de Industria y desde los diferentes ministerios de producción que existen a nivel nacional, porque no nos olvidemos que hasta hace poco, hasta hace 10 años atrás, el Estado era mínimo en cuanto a las capacidades y aportes que podía dar como apoyo al sector productivo. El Estado era, por no decir inexistente, y a partir del año 2003, en esta nueva etapa, lo que ha ocurrido es que la producción pasa a ser una cuestión clave y fundamental en el proceso de desarrollo. Para eso es que existen diferentes ministerios: Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura, los Ministerios de Trabajo también tienen programas. Todos estos ministerios son ministerios que implican que el Estado interviene en la economía. O sea, no es el mercado el que regula y autorregula los procesos económicos, sino que es el Estado. Esto es una decisión política. Y esta decisión política del Estado de intervenir en la economía es necesario que se mantenga para que se desarrollen sectores como claves, como al que ustedes pertenecen. Porque si bien saben, si abrimos la importación, en cualquier sector se ve amenazado, si no promovemos las necesidades que tienen los sectores no se desarrollan, es necesario que exista un Estado y un Estado inteligente. Y el Estado inteligente que se está promoviendo actualmente, gracias a las políticas económicas que se vienen aplicando desde 2003, y sobre todo las políticas industriales, es necesario llevarlos a cabo de una manera articulada. Y en eso estamos. Entonces, ¿cuál es la articulación que proponemos ahora? La articulación con la universidad. La articulación con la universidad es clave. Eso es que con la universidad pública, con la Universidad del 3 de febrero, hemos entablado
una relación muy de ida y vuelta, donde vienen y van una serie de proyectos, la articulación con el INTI, he visto aquí que está el INTI, la articulación también en otro tipo de proyectos, con el INTA. Hay diferentes instituciones técnicas que son las instituciones que conforman el sistema de innovación. El sistema de innovación es el sistema de instituciones públicas que le da a ustedes la capacidad de apropiarse de información y de conocimientos para transformarlos en conocimientos y en conocimientos mejorados. ¿Sí? Y entonces, sostener todo este tipo de instituciones es una cuestión global, es una cuestión sistémica. ¿Sí? Y este programa pequeño, el programa que hacía referencia más allá de la cuestión más general, se encuadra en este esquema, se encuadra en el esquema de una política productiva, donde intervenimos y apoyamos a las empresas, a los actores productivos con voluntad de que incremente su acervo de conocimiento, sus capacidades. Por lo tanto, es necesario que no solo desde el Estado, de arriba hacia abajo, del Estado hacia los empresarios, haya una actitud proactiva también desde los empresarios hacia el Estado para tratar de aprovechar las buenas oportunidades que existen como esta. Nosotros tenemos más de 200 casos, ya tenemos por lo menos 3 o 4 de este tipo de proyectos audiovisuales que se encarga de hacer, bueno, proyectos de hacer películas, proyectos de hacer productoras, varios proyectos de estilo audiovisual y también proyectos de editoriales, cosas muy relacionadas con el software. Todo este tipo de proyectos hemos tenido un ida y vuelta bastante interesante con diferentes actores productivos y en todo el país, ¿sí? Así que para dar ejemplos concretos, un buen proyecto es un proyecto que necesita consolidarse como grupo, está uno produciendo por un lado, el otro por el otro, en conjunto pueden adquirir una maquinaria, pueden, por supuesto, se privilegia la maquinaria nacional, pueden desarrollar una estrategia de vincularse con el productor de maquinaria para que el productor de maquinaria nacional, por ahí con una tecnología inferior a la tecnología internacional, pueda desarrollarse también, ya que el grupo no solo tiene que ser entre productores audiovisuales en sí, puede ser entre productores audiovisuales y proveedores de la tecnología, ya sea incorporada dentro del capital o desincorporada, quienes le dan los software, por ejemplo, para desarrollar nuevas estrategias. ¿Sí? Y todo tipo de idea que implique mejora de capacidades y mejora de conocimientos es bienvenida. Bien, esto era simplemente una cuestión más conceptual y de encuadre político de donde estamos. Por supuesto que las cuestiones más interesantes, sobre todo para los empresarios, tienen que ver con los montos y ese tipo de cuestiones. Lo único que les pido es que antes de pensar en si me dan 600.000 pesos, me dan tanta plata, en pensar en el cheque que van a retirar o en lo que van a recibir en sus cuentas para comprar tal maquinaria, piensen en el proyecto que pueden hacer. Y eso inclusive les puede llegar a dar, pensando en conjunto con otros colegas, ustedes, con otros productores, nuevas ideas y nuevos aportes. Así que no solo es una cuestión de ver una oportunidad y tratar de convencer a un compañero para aprovechar esa oportunidad, sino de convencer a un compañero para hacer un proyecto, por el proyecto en sí, más allá de los fondos. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos no solo con fondos, con una cuestión monetaria, sino con una cuestión técnica, para ver de qué manera pueden desarrollar mejor sus proyectos. Esa es básicamente nuestro trabajo. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado y estamos abiertos a las preguntas y a las dudas que puedan tener respecto específicas.
Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Lafín y pertenezco a una pyme prestadora de servicios. Mi consulta puntual es la siguiente. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de sustituir equipos importados para justamente la prestación de servicio con terminales que no existen de producción local y estábamos elaborando el desarrollo justamente para su producción local. La consulta es, ¿tiene componentes o insumos electrónicos? ¿Tiene electrocomponentes? Que indefectiblemente no tenemos posibilidad de tener producción local. La consulta es, si nosotros, digamos, presentamos el proyecto en una de estas modalidades, ¿estamos sujetos a lo que son las actuales cláusulas de lo que es comercio para el tema de la importación de esos insumos? ¿O por ser un proyecto productivo, de alguna manera no estamos sujetos a tener que justificar con exportaciones para poder importar eso? ¿Es clara la pregunta? Sí, usted dice si tiene que pasar la misma trámite que hace para importar cualquier producto. Correcto. Sí. En general sí. Lo que sí le vamos a aportar dentro de nuestro proyecto, que le vamos a dar la posibilidad de pagarle una serie de actividades. Como un proyecto nosotros lo dividimos en actividad 1, actividad 2, actividad 2, 2, 1, 2, 1, 2. Va a haber algunas actividades que por ahí se pueden, inclusive si es bien importado, hasta se puede poner como contraparte en algún caso, por ejemplo en este. O sea, si el proyecto vale 100 y nosotros le pagamos 60, parte de los 40 que usted tiene que aportar puede ser alguna de estas actividades. ¿Entienden? Pero sí, la parte que corresponde a la importación sigue las generales de la ley de cualquier bien exportado. Digamos que hay que compensarlo por exportación. Entiendo que sí. También lo puedes comprar a uno que ya lo tenga nacionalizado, ¿no? Pues sí. No sé de qué. No sabemos de qué exactamente se trata. Son digamos, el dispositivo abonado para brindar servicio de internet en zonas justamente donde los grandes carriers no llegan. El tema es que los importadores representantes de prácticamente la única marca que abastece el mercado están desabastecidos por esta situación de que no compensan con exportaciones, digamos, esas importaciones. Entonces dijimos, bueno, qué mejor oportunidad que poder desarrollar un dispositivo que haga lo mismo con producción local. Pero tenemos que importar componentes. Bueno, por eso después inclusive tenemos otros proveedores. Vamos a ver, o sea, llegado el caso, lo analizamos bien en detalle. Nosotros podemos acercar a otra gente que hemos ido teniendo reuniones que a lo mejor te pueden importar eso. Hay que ver. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Aprovecho. No, digo, el proyecto... ¿Puedo decir una sola cosita que me parece muy interesante en líneas generales el proyecto planteado como inquietud? Porque cuando hablamos de industria audiovisual no pensamos solamente que es la tendencia en la cámara y en el programa de televisión, sino la distribución, en todos los servicios anexos que son imprescindibles, ¿sí? Así que me parece buenísimo esa primera pregunta en ese sentido. Si no, siempre caemos nuevamente en la producción, en el esquema más tradicional televisivo de terminar con algo al aire, sin pensar en todo el resto de las cooperativas de cable, los distribuidores de cable en todo el interior del país que se están digitalizando y que bien pueden hacer grupos asociativos con las productoras locales también para producir y distribuir esos productos, ¿no? Eduardo Cavallini, de UPUR, en cooperativas. Acá el título es cómo financiar la compra de equipamiento para producir contenido utilizando los aportes no reembolsables por PVC. Está lo desarrollado por el licenciado Labanca. No fue muy como entrar a la página de la CEPIM, cosas que se encuentran ahí.
nada concreto, no una guía, a ver, a los que venimos del interior, del otro lado, pensando cómo encontrar una guía, una facilidad para ver cómo se hace conseguirlo. En serio, parece un funcionario de economía que hablan de la plata que hay, pero nunca dicen cómo se llega a la plata. No vi nada práctico en las posiciones, por lo menos que dicen sí, ¿cómo? No me han dicho cómo, sí, tal, programas. A ver, ¿cómo? Les cuento una experiencia concreta que surgió en el proceso de trabajo. De los proyectos que se elaboraron, en realidad lo digo además no como posible evaluador o integrante de este equipo que tiene la inquietud de llevarlo a cabo, sino viendo desde el punto de vista de la producción audiovisual. Nos hemos reunido con productores de varios puntos del país ya. En la página de CEPIME, en esa misma dirección, entrando a la página del programa, se puede descargar el formulario de presentación, que es, como dijo Juan Manuel, muy sencillo. Hay que tener en claro el proyecto, hay que tener en claro quiénes son los posibles socios de este proyecto, porque siempre se está hablando en este caso del grupo asociativo, de varios interesados en trabajar sobre un mismo proyecto. Y basta con presentar ese formulario inicial, y me consta que es así, porque inmediatamente entra en el circuito de evaluación técnica, y lo que hay que tener en claro es la idea. Ni siquiera se pide un plan de negocios, se pide una idea en concreto y los insumos necesarios de los que se pueden pagar para llevarla a cabo. En realidad es así de sencillo, y me consta que es así. Luego sí pueden surgir las idas y vueltas, y faltaría justificar un poco más quién es este asociado porque no tiene que ver con el grupo, o porque está fuera del territorio, o este equipamiento que no tiene coherencia con el pedido general, porque entra en hablar con técnicos que dicen si vas a comprar equipos con 220 no me cumples uno con 100, cualquier cosa, y corre muy rápido la evaluación del proyecto. Así que en realidad, por mi parte, tratando, no es ni siquiera una defensa esto, lo que creo es que es así de sencillo, es entrar en la página, buscar esas referencias y tener el proyecto para presentar. En Jujuy tenemos varios proyectos, 10, 12 proyectos, y no solo en San Salvador, en el interior también, de varios sectores. En Jujuy tenemos uno de software, y hay uno de diseño, y hay también de otro, de madera, o sea, hay varios proyectos. O sea, les ha sido fácil, sin ni siquiera haber asistido a un evento como este, en lugares por ahí con muchos menos recursos, alejados del interior, pudieron lograr conectarse, llenar formularios. Bueno, sí, cuando hay inquietud de parte de las empresas, de la cuestión práctica se resuelve fácilmente. El asunto que haya voluntad. Por ahí los empresarios o algunas empresas pretenden, no sé, que vaya al Estado con una valijita comprada, como acá está, perdonando, no. Acá vamos a aportar el subsidio y el aporte no reembolsable y el apoyo técnico cuando haya voluntad de las dos partes, y tratamos de cumplir eso. No es una cuestión práctica llenar formulario, firmar acá y dicho. Es llevar adelante un proyecto de desarrollo productivo, como le dije antes, de desarrollo tecnológico, o sea, que entiendan lo que están haciendo. Y muchas veces nos cuesta, a veces 2 meses, 3 meses, a veces 1 año, a veces 2 años, depende de los lugares donde vamos y depende de los proyectos que se presenten. Pero que la cuestión práctica es muy sencilla, es casi de escuela primaria. O sea, no hay excusa en cuanto que es muy complicado lo práctico. No, también decirle que hay un caso concreto en Jujuy de los 10 que mencionaba Alejandro sobre el sector, que en todo caso nos ponemos en contacto con ellos porque entre pares y ahí mismo en la misma ciudad pueden intercambiar dudas, pero eso, y el cómo que usted hacía referencia, la verdad que traté de ir rápido porque veníamos atrasados, ¿no? Pero me parece que quedó un poco aclarado el cómo. No obstante, ahí tiene un mail que es el directo mío, o sea, más fácil que eso es imposible, donde